con todos? Yo soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Crazy Politics. Política que asombra. Un canal de política y de historia pensado para niños y adolescentes. Y amiguitos, el día de hoy les traemos un tema, ¿cómo decirlo? Muy, digamos, necesario. Es un tema que ya teníamos que hacerlo porque hemos mencionado esto en muchos videos. Y hasta para un video que queremos hacer en el futuro. Entonces, tenemos que hacer esto para poder basarnos en algo. Bueno, y amiguitos, en efecto, vamos a hablarles sobre el origen del Islam. Vamos a hablar, más que el origen, yo diría que unos fundamentos del Islam, ¿sí? Históricos, religiosos. Es, por supuesto, en un video como los nuestros, de un formato corto, no pensado más que nada para nuestro público, para niños y adolescentes. Lo vamos a manejar con nuestro mejor estilo, tratando de ser lo más didácticos posibles y que sea realmente un video introductorio, que sea un abrebocas para que ustedes puedan seguir investigando más. ¿Y qué tendremos? Y bueno, yendo de la mano, en datos curiosos alrededor del mundo. Vamos a hablar del Ramadán, que es una festividad del Islam. Entonces, se conecta y ¿qué más necesitamos decir? Yo creo que con esto podemos empezar el reto de las banderas y ver nuestro tema. Así es, entonces vamos con la bandera del día. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Bueno, amiguitos, probablemente ustedes recordarán videos como el que hicimos sobre la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, nuestro video sobre, bueno, no nuestro, sino nuestro especial de 2 videos sobre el conflicto Israel-Palestina, o de esos históricos como el del Imperio Turco Otomano, y todos ellos tienen algo en común. Y también probablemente en estos días han visto las noticias o a sus papás le llegaron mensajes de un problema que está viendo ahorita. Así es. La situación en Afganistán. Una situación bastante complicada, muy dramática, porque luego de 20 años, hace 20 años, los Estados Unidos encabezó una fuerza internacional que sacó del poder a un grupo llamado los talibanes. Pues 20 años después ellos han vuelto al poder. Y se ha hablado mucho del fundamentalismo islámico, se ha hablado mucho del terrorismo, y han escuchado palabras que tal vez suenan confusas, palabras que no son tan sencillas de entender, que no son de nuestro uso común y que tienen que ver con un fenómeno distinto al que vivimos en los países, digamos, pues, más de carácter occidental, que tiene que ver con la civilización islámica, que tiene en su corazón a una religión. El Islam. Así es. Entonces, ahorita ya, sin más vueltas, vamos a empezar a contarles, digamos, de qué consiste el Islam, para que tengan una idea general. Así es. Porque en el mundo en el que vivimos, el Islam es algo muy importante. Tal vez alguno de ustedes conoce a alguien que sea un musulmán, alguien que practique el Islam. Por cierto, esto me hace acuerdo que tenemos una plaquita muy didáctica al final de nuestro segundo video sobre el conflicto de Israel y Palestina, donde explicamos la diferencia entre musulmán, entre árabe, lo que es el Islam. El Islam es una religión, musulmán es quien practica la religión del Islam. Exacto. Y árabe es quien pertenece a la etnia árabe, ¿no? Son diferentes. Revisen esa plaquita. Pero el Islam es una religión. Y es una religión muy importante. ¿Sabías que es la segunda religión más grande del mundo? Wow. Sí, solo por detrás del cristianismo. Y es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Wow. Entonces,
¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? En el mundo, 24,1% de las personas son musulmanes, ¿no? Wow, 24%. O sea, de cada 4 personas, una es musulmana. Wow. Y al año 2015, ¿eso cuánta gente representaba 1.800 millones de musulmanes. en el mundo? Wow. Dense cuenta. O sea, estamos hablando, como vemos, de una cantidad muy importante de personas. 1/4 de la población mundial. Y para entender esto tenemos que hacer un poquito de historia. De vuelta del tiempo. Porque vamos a irnos a la península árabe, que sale, la tenemos aquí, a la península árabe, ¿sí? Y también la podemos observar aquí en nuestro globo terráqueo, que es nuestro amigo de toda la vida, ¿no es cierto? Pues aquí está el continente africano, a ver, veamos aquí. Y en esta región donde ya se topa con el Asia, donde empieza el continente asiático, tenemos una península llamada la península arábiga o árabe, Ya estoy diciendo. que forma parte de esa región también llamada el Medio Oriente, ¿no es cierto? Que es justamente donde empieza ya el Asia, si es que venimos desde el oeste. Dejémoslo ahí para que se vea. Ajá. Y en esa región, hace más o menos 1400 años, va a aparecer un personaje muy importante. ¿Cómo se llamaba este personaje? Muhammad. Él nace en el año 570 después de Cristo y él va a ser el protagonista de esta religión, ¿no? Así es. El fundador. Y bueno, es un viaje muy largo. Pero todo empieza con que él va a una cueva y empieza a meditar y se le empieza a aparecer el ángel Gabriel, que para los cristianos deben saber quién es. Y el ángel Gabriel empieza a decir, y él lo anota y crea un libro que se llama el Corán, que va a ser la base de esta religión. Muy bien. En efecto, nuestro amigo Muhammad, que tal vez ustedes lo hayan visto a veces en los libros de historia en español, sale como Mahoma, que es una forma no adecuada de decirlo, ¿sí? Nació, en efecto, en el año 570 en la Meca, la ciudad que ahora está en Arabia Saudita. Y como bien dice Alegría, ya cuando él estaba más o menos pasados sus 40 años, él empieza a meditar en una cueva. Y de acuerdo a la tradición islámica, la tradición de los musulmanes, él empieza a recibir revelaciones del arcángel Gabriel. Ya saben, amiguitos, nosotros no estamos tomando, digamos, esto hay que aclararlo siempre, estamos contándoles lo que la gente de fe musulmana cree. No estamos diciendo si es o no es, eso ya es a criterio de cada uno, simplemente estamos exponiendo qué es lo que creen los musulmanes. Exacto. Él empieza a recibir esto y esos versos que él recibe los empieza a recitar a sus compañeros, que son los que van a escribir después, justamente porque él no sabía lo que va a ser después el libro sagrado del Islam, el Corán. Para que nos entendamos, es como... La Biblia para nosotros. Exacto, para los cristianos la Biblia, para los musulmanes el Corán. Y en esa ciudad había un templo, un santuario, mejor dicho, llamado la Kaaba, donde había muchos ídolos a los que se adoraba, eran politeístas, la mayoría de los que vivían ahí. Y a esa gente no le gustó mucho que Muhammad, mejor dicho, esté hablando de un solo Dios, porque él comienza a hablar de la revelación de un solo Dios. Aquí, antes de que siga, quiero contar algo. Él se considera justamente que eso hermana, acerca al Islam con el judaísmo y el cristianismo, porque él habla del mismo Dios. Él dice que es el mismo Dios de los judíos y de los cristianos, es el Dios del que él está hablando. ¿Sí? Por eso esas religiones que tienen su origen en el patriarca Abraham son las llamadas abrámicas. Entonces es una religión que
comparte, ya vamos a ver, que comparte mucho con el judaísmo y con el cristianismo. Pero ¿cómo le va en Entonces, la eso es Meca? justo lo que les quería decir. Se van a ir dando cuenta de que esta religión tiene muchas cosas en común, como el judaísmo y el cristianismo. Y ahora Abraham no le va muy bien, porque A Muhammad, mejor a dicho. Muhammad, perdón. Porque no les gusta, especialmente de las iglesias politeístas, que él está predicando algo diferente. Y él no tenía muchos seguidores, por así decirlo. Él recién estaba empezando a crecer y no. O sea, dijeron, es muy probable que hasta lo maten, él está en peligro. Entonces él sale de la Meca. Él huye a una ciudad donde en cambio su número de seguidores estaba creciendo. Una ciudad que estaba cerca, que se llamaba Yatrib. Pero a partir de este momento comienza a ser conocida como Madinat al-Nabi, la ciudad del profeta. Ah, cierto. Y de ahí viene el nombre con el que la conocemos ahora, que es Medina. Este hecho parece que no es muy importante, pero para los musulmanes lo es. ¿Por qué? Se llama la ira. Es el momento donde desde ahí ellos empiezan a contar los años hasta ahora. Ellos no tienen el mismo año que los cristianos, ellos tienen sus propios años y empiezan en ese momento. Así es, la égira, o sea, la huida, es el inicio del año musulmán. Entonces, vean, esta es otra diferencia importante. Ellos cuentan diferente. Ujú. Ellos cuentan antes de la égira y después de la égira. No antes de Cristo y después de Cristo. Exacto. Además de eso, también va cambiando un poco porque lo hacen con meses lunares. Los meses lunares tienen 28 días. Son un poquito más cortos. Entonces, pasando el tiempo, eso también va cambiando. O sea, no se trata de que son los años iguales, sino que se van acercando un poquito a los años cristianos. Pero, digamos, del mundo cristiano occidental. ¿En qué año están, por cierto? Ahorita ellos están en el año 1443, que de hecho empezó recién el 9 de agosto, así que están iniciados el año. O sea, hace poquito. Sí, están empezando el año. Así tenemos la era musulmana. Y nuestro amigo Muhammad luego pues se enfrenta a la gente de la Meca, hay una guerra, conquista la Meca y luego de ello también van a sus seguidores a conquistar prácticamente toda la península árabe. Y cuando él muere 10 años después de la Égira, en 632, toda la península árabe está bajo su control. Y aquí hay que entender algo también muy importante, porque esa comunidad de fieles no solamente es una comunidad religiosa, también es una comunidad política. Eso se llama la Umma, la comunidad de los fieles. Y los sucesores de Mahoma, de Muhammad, van a recibir el nombre de califas. Ellos son los que van a controlar ahora a este creciente imperio árabe. Porque en un primer momento el imperio árabe va creciendo y de su mano va creciendo también el Islam, porque ellos van llevando esta religión y va a transformarse en un imperio que va a llegar en su mejor momento, en su momento de mayor expansión, hasta el sur de la actual Francia. Wow. Y hasta las fronteras de la India, hasta el Valle del Indo, el actual Pakistán. ¿Cómo podemos ver en este mapa de aquí? ¿No? En el año 750 llegaron a tener su mayor extensión. Y bueno, va a haber otros imperios que van a surgir y van a adoptar esta religión. Entonces ya no van a ser solo de árabes. Hablamos de persas, hablamos de los turcos, como los otomanos. Y también a veces los mercaderes árabes llevaron esta religión también a otros lugares. Por ejemplo, a la región donde ahora hay más musulmanes en el mundo. En Indonesia. Así es. Indonesia no está, vamos a verla, está aquí, vean el sudeste asiático. Es este archipiélago en verde.
pues está muy lejos de Arabia. Exacto. Pero hasta ahí llegó, y no solamente llegó, sino que se transformó en la religión más practicada en ese país. Indonesia, como bien dijo Alegría, es el país musulmán más grande del mundo. Hay 270 millones de personas en Indonesia, de las cuales, ¿cuántos son musulmanes? 231 millones. Dense cuenta. Un montón. Entonces ya tenemos algunas cosas que nos sirven para entender. Sabemos que tenemos un profeta, que es digamos, del origen de esta religión, que se llama Muhammad. Él se presentó como el último de los profetas, el sello de los profetas. Después de él no hay más profetas, es lo que ellos creen. Para ellos, por ejemplo, Jesús no es Dios como el cristianismo. Exacto. Es un profeta. Es un profeta que era el más querido de Dios y eso es lo que ellos creen. Y solo quiero que un ratito pensemos qué poder de esta religión que llegue hasta un lugar como Indonesia tan lejos y llegue y ahora sea un lugar con tantos musulmanes. O sea, es muy fuerte, ¿no? Es una religión que tiene un impacto enorme y que crece mucho. O sea, históricamente ha tenido una enorme expansión. ¿Sí? Tenemos pues una religión, ya vemos, un fundador que acopla mucho de las tradiciones judías y cristianas. Por ejemplo, ya vemos, Jesús es un profeta, el más querido de Dios, en efecto. Él no deja que muera en la cruz, eso creen los musulmanes. Pero el último de ellos es Muhammad. Tenemos un libro sagrado, El Corán, dividido en capítulos llamados suras o asoras. Y que es la base de su fe. Se reúnen en templos que reciben el nombre de... mezquitas. Así es. Por ejemplo, bueno, nosotros ya saben ustedes que vivimos en el Ecuador, vivimos en la ciudad de Quito. Por ejemplo, aquí en Quito hay algunas mezquitas, ¿sí? Que seguramente algunos ya la habrán visto, como en la Avenida de los Iris. Es muy, muy, muy vistosa, es fácil de reconocer. Y también, igual que en el mundo cristiano, hay diferencias. De la misma manera que hay católicos, protestantes, ortodoxos, en el mundo musulmán también hay diferencias. Pero nos vamos a centrar en las dos grandes. ¿Cuáles son? Son los sunitas y los chiitas. Entonces, los sunitas son el 85%, el 90%, son más. Los chiitas son un 10%, un 15%. Así es. Los chiitas son entre el 10 y el 15% de población mundial de musulmanes. Hay otras divisiones, pero son Muy pequeñas. muy pequeñitas, no llegan a ser el 1 o 2% porcentual. Entonces nos vamos a centrar. Esas dos son las grandes tradiciones dentro del Islam. Entonces la mayoría de musulmanes que ustedes conozcan, si es que llegan a conocerlos, son normalmente sunitas. La mayoría de la gente de Arabia Saudita, de Egipto, de Turquía, de Indonesia, son sunitas. Los chiitas son minoría, pero son muy importantes. Son la mayoría en Irán, son muy importantes en Irak o en Siria. Estas diferencias también hay que tomarlas en cuenta porque a veces, de forma un poquito equivocada, se cree que los unos son los más tolerantes y los otros son un poco más fundamentalistas, más extremistas. Y no es así. Porque hay algo que comprender también. Y es que para los musulmanes la ley va muy ligada justamente a la revelación. Exacto. Entonces para ellos la ley, la que rige a la comunidad, a la umma, tiene que derivarse de la revelación del Corán. Esa ley que se deriva, ¿cómo se llama? Se llama Sharia. Entonces, esa ley es muy parecida al Corán, porque porque tienen que ser parecidas, tienen que basarse en el Corán. Así es. Pero, ¿y cómo saberlo? ¿Cómo interpretar entonces el Corán para hacer a partir de ello la ley? Entonces ahí tienen diferentes escuelas. Ahí está la diferencia. Exacto. Hay escuelas más tolerantes, Otras menos tolerantes. otras menos tolerantes, que cogen más al pie de la letra.
son más fundamentalistas en cómo interpretar el Corán. Y ahí nacen las diferencias. Entonces, hay sunitas más tolerantes, dependiendo de la escuela. Hay chiitas más tolerantes, dependiendo de la escuela. Hay sunitas más intolerantes, dependiendo de la escuela. Hay chiitas más extremistas, dependiendo de la escuela. Exacto. O sea, es la manera en la que cada grupo, digamos, dentro de los sunitas, interpreta esto. Interpreta el Corán. La manera hasta dónde quieren llevar la palabra del Corán. Entonces, por ejemplo, hay países sunitas que tienen regímenes mucho más tolerantes, más, digamos, más democráticos políticamente como Túnez. Exacto. Y al mismo tiempo siendo sunitas, y hay sunitas mucho más fundamentalistas como en Arabia Saudita, ¿no? Que es una monarquía absoluta. Entonces, cuando nos acercamos a estos problemas del mundo actual, del mundo musulmán actual, por lo menos tenemos que saber de qué hablamos, sunitas o chiitas, y de qué escuela, para ver si son más extremos o no. Esto suena un poco difícil, amiguitos. Por eso esto que estamos haciendo en este momento es una pastillita. Tratamos de que esto sean simplemente cositas que les sirvan para que, si es que esto les llama la atención, puedan seguir investigando con sus papás, con sus amigos, y ¿por qué no? Escribirnos a nosotros. Y con gusto lo seguiremos haciendo. ¿Cuál es la base? Y finalmente, para cerrar esto, existen los llamados... Los pilares de la fe. Así es. Entonces son 5 y de ahí hay uno especial que les voy a explicar a mi papá. La profesión de la fe, la oración diaria, que son 5 veces. 5 veces de verdad. Quedémonos con estos dos primero. La profesión de fe es declarar tu fe como musulmán, ¿no? Es muy sencillo, es una fórmula que si tú la dices con fe, ya se considera que es una especie de bautismo, digámoslo así. ¿Cómo es? No hay más Dios que Dios y Mohammed es su mensajero. Entonces, eso es la condensación de la fe. La oración, 5 veces al día. 5. Wow. ¿En dirección a dónde? A la Meca. O sea, rezan en dirección a la Meca. ¿Qué otras tenemos? Bueno, la limosna, el ayuno, que es especial del Ramadán, que es lo que les vamos a contar en datos curiosos alrededor del mundo. Y bueno, ahora expliquemos eso. Bueno, pues la limosna, que sirve para sostener a la comunidad, ayudar a los pobres. El ayuno durante el mes de Ramadán. Exacto. Y tenemos el quinto, que es el la peregrinación a la Meca. Todo musulmán que tenga la posibilidad de hacerlo, o sea, económica, debe al menos una vez en su vida peregrinar a la Meca, o sea, hacer un viaje que es de carácter espiritual, ¿no? Va hacia la Meca, obviamente, pues, como una forma de acercarse a su fe, o sea, de mejorar como musulmán, y eso trae millones de personas todos los años a la ciudad de la Meca, que está ahora en Arabia Saudita. Entonces, en la peregrinación, bueno, reflexionan, hacen muchas cosas basadas en el Corán, piensan en eventos, por ejemplo, cuando a Muhammad se le aparece Satanás y ellos lanzan piedras como representando lo que hizo Muhammad. Entonces, es un tiempo de reflexionar, de pensar en la palabra del Corán, de muchas cosas, ¿no? Espiritual. Sí. Claro, lo que dices tú, ¿no? O sea, hay un pilar al que le lanzan piedras, ¿no? Que simboliza a Satanás. Y bueno, esos son los 5. Existe aquí la polémica, que también es parte del actual, de algo de lo que tenemos que conversar, que tiene que ver con la yihad, la guerra santa. Porque este es uno de los más polémicos. ¿Qué es la yihad? Bueno, la guerra santa la yihad tiene 2 aspectos, el interior y el exterior. El interior es mucho más espiritual, tiene que ver con esa lucha del bien y el mal en el corazón de cada uno. Y el exterior tiene que ver con la lucha contra los enemigos de la fe en el mundo. Y ese tal vez es uno de los aspectos más polémicos, porque
ha sido pues muchas veces utilizado por grupos radicales para cometer atentados, para atacar a quienes no piensan como ellos. Como digo, es muy polémico, está ahí presente, también está mencionado en el Corán, entonces no es que es algo distinto, es parte, pero tiene que ver mucho con la interpretación y con el momento histórico. Así que, amiguitos, este video es una breve introducción al mundo islámico que sirve para entender mejor muchas de las noticias que vemos en el día a día. Exacto. Esto es algo que tenía que ser hecho porque es una definición que nos va a ayudar en videos siguientes, en lo que ustedes oigan, vean las noticias, lo que está pasando ahorita en Afganistán, muchas cosas. Y con esto ya se pueden basar en algo. Esto va a servir, como les digo, para que ustedes puedan continuar más adelante investigando. Y nuevamente, aquí estamos sus amigos de Crazy Politics, si es que quieren un nuevo video. Y ahora vamos con datos curiosos alrededor del mundo. Ahora sí, vamos a empezar con el mes del Ramadán. Después de mucha información, muchos datos, porque sabemos que fue una carga bestial, vamos a un tema para finalizar esto del Islam. Tal vez un poco más entretenido. Sí, amiguitos. Tal vez nuestra sección anterior tuvo pesada. mucha información, puede ser algo pesada. Yo la verdad les recomendaría que lo vean un par de veces, pero créanos cuando les decimos que esa información es muy útil para que entiendan tanto de toda esa civilización islámica tan importante en la historia, que ha hecho cosas tan relevantes en la cultura mundial, pero que también es parte de los noticieros y de algunos eventos que son parte del mundo en el que vivimos. Algunos no muy bonitos, es verdad, pero que quedarnos solo con eso nos da una imagen muy distorsionada y muy pequeña de todo lo que el mundo islámico ha ofrecido en la historia. Entonces, hablemos del mes del Ramadán. El mes del Ramadán es el 9º mes en el año islámico, que como vimos, empezó recién, el 9 de agosto, hace unos pocos días. Entonces, este es un mes muy importante, es un mes sagrado de la oración, la reflexión y especialmente el ayuno. Los que celebran el Ramadán, o sea, los musulmanes, no pueden beber ni comer desde que sale el sol al amanecer hasta que se oculte el sol en el ocaso. Entonces, todo ese tiempo no pueden. Mientras haya luz del sol, no comen ni beben. Y de noche, o sea, ya cuando no hay sol, comen, beben, festejan. Y durante el día es para que ellos reflexionen, ¿no? Es muy importante, es una cosa espiritual para ellos. Esto que dice Alegría sobre el periodo de ayuno es muy importante porque la primera vez que yo supe de esto, yo era pequeño, dije, no comen todo un mes. ¿Cómo? O sea, no comen todo el mes. Y uno se asusta un poco. No es así. Hay una primera comida rápida antes de que salga el sol, ¿no? Pues comen algo y después no comen nada desde que amanece hasta que se oculta el sol. Y cuando se oculta el sol, se reúnen, hay una comida familiar. Y cuando termina el mes del Ramadán, tienen una comida muy especial, ¿sí? Con la que cierran este mes de reflexión, un mes que es conmemorativo de la primera revelación del profeta Muhammad, y que como hemos visto, justamente es un mes de ayuno en comunidad y de aproximación. O sea, el ayuno no es solamente por no comer, sino que el ayuno tiene un carácter espiritual de reflexión profunda y de aproximarse más a Dios a través de la privación de los alimentos. Y exacto, este es uno de los pilares que vimos de esta fe. Y bueno, es básicamente obligatorio para todos, menos las embarazadas, los enfermos que obviamente necesitan comer. Y es una manera de reflexionar y es una tradición muy importante que pasa en nuestro mundo. Así es. Así que pues con aquí eso... tenemos aquí una imagen, justamente.
¿no es cierto?, de una comida después del largo ayuno. Y ahora sí, con eso para cerrar, la bandera del día de hoy fue la bandera de Arabia Saudita. Tarán, ahí está, un país muy importante dentro del mundo islámico. Y para quienes ya la conocían, pues felicitaciones. Si no, ya tienen una nueva bandera en su colección. Exacto. Y dicho esto, amiguitos, ya Ahora saben, sí. Ahí está. No se olviden de no se olviden de darnos un like si les ha gustado. suscribirse y compartir. Y ahora sí, con eso Nos despedimos. Chao. Hasta la próxima.